Hoy tengo la oportunidad de compartir el mensaje de esta noche. Muchachos, muchas veces uno se para aquí a compartir algo y, y muchas veces uno no solamente predica un mensaje, ¿cierto? Para los que están ahí, en este caso ustedes, ¿cierto? Sino uno también se predica para uno mismo, ¿sí? Inclusive muchas veces yo me he parado aquí a compartir un mensaje y uno muchas veces se siente hasta hipócrita, porque uno dice, pero es que yo he fallado en lo que yo estoy aquí enseñando, yo he fallado, ¿cierto? Entonces como que uno se siente, bueno, y si yo estoy enseñando algo que no estoy aplicando, entonces ¿qué está pasando? ¿Cierto? Uno muchas veces le sucede eso. Y hoy quiero hablarles acerca de la batalla, de la lucha que tenemos nosotros día a día, ¿cierto? Con nuestra naturaleza carnal. Le doy la bienvenida a Maye, que está allá atrás. Hola Maye, nos alegra tenerla aquí en esta noche. Bueno, les comentaba que hoy vengo a predicarles a ustedes, pero vengo a predicarme también a mí mismo, ¿sí? Hay una lucha que nosotros estamos librando día a día y de pronto hay unos que son conscientes de esa lucha. Hay otros que, bueno, no son conscientes y simplemente se dejan digámoslo así, dominar, ¿sí? Dejan que esa batalla les gane. Y esa batalla, yo le puse como título, la batalla contra mí mismo. Y suena como algo extraño, ¿cierto? La batalla contra mí mismo. Y es una batalla que tanto yo como muchos de ustedes estamos librando día a día. Batallamos con nosotros mismos. Así que, bueno, quiero invitarlos entonces al texto base, que es Romanos capítulo 7. Es un texto muy conocido, un capítulo muy conocido por muchos. Romanos capítulo 7, pero lo vamos a leer desde el versículo 14. Y dice así. Vamos a leerlo, bueno, leámoslo del 14. Así que todos sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy como un esclavo del pecado. No sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer, no lo hago. Y resulto haciendo lo que odio. Como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena. Pero en realidad no soy yo el que hace esas maldades, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. En efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Miren cómo en este caso que Pablo nos está narrando aquí esa lucha interna que él tiene con esa, dice aquí, con esa naturaleza humana, ¿cierto? Y dice, hago las cosas que no quiero hacer y las que quiero hacer no las hago, ¿cierto? Nosotros todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Nosotros tenemos que agradar a Dios, ¿cierto? Agradar a Dios, hacer el bien. Pero resultamos haciendo lo contrario, ¿o no? Resultamos desobedeciendo a Dios y resultamos haciendo el mal. Y acá dice Pablo, pero el hacer el bien está en mí, pero no puedo llevarlo a cabo, ¿sí? Hay algo que hace que yo haga lo malo en vez de hacer lo bueno. Vamos a seguir leyendo un poco desde el 21. Así que he aprendido esta regla: aunque quiero hacer el bien, el mal siempre está ahí conmigo. En mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios, pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley
que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley que impone el pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Eso es terrible, dice Pablo. ¿Quién me salvará? Y es algo interesante que Pablo reconoce que necesita a alguien externo que lo salve, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa, muchachos? Bueno, todo cristiano tiene una lucha diaria, tiene una lucha constante, y es una lucha diaria entre obedecer a Dios o desobedecerlo. Esas dos partes. Y ahí estamos, ¿cierto? Y esa lucha, ese tire y afloje, tire y afloje. Miren, hubo un pescador esquimal, venía todos los sábados a una ciudad, y él andaba con sus dos perros, sus dos mascotas. Uno era blanco y el otro era negro. Y resulta que este pescador llegaba a la ciudad y él ponía a pelear a los perros, ¿cierto? Y apostaban, y él siempre ganaba. Entonces apostaba por el negro, ¿cierto? Y ganaba el negro. Apostaba por el blanco y ganaba el blanco. Hasta que la gente le preguntó: ¿cómo hace usted para siempre ganar? ¿Cómo hace usted para saber quién es el que va a ganar? Y él decía: sencillo, si yo quiero que gane el blanco, entonces no le doy comida al negro, no alimento al negro. Y si quiero que gane el negro, no alimento al blanco. Y bueno, en fin, el perro que está bien alimentado es el que gana, ¿cierto? Porque es más fuerte, ¿sí? En el momento de la batalla. Y bueno, podemos decir que ganará aquella área de nuestra vida que nosotros más alimentemos, ¿cierto? Y ahí está el primer punto. Nosotros, ¿qué estamos alimentando en nuestra vida? ¿Estamos alimentando todos esos deseos pecaminosos? ¿O realmente nos estamos alimentando espiritualmente con la palabra, con la oración, congregándonos, ¿cierto? Porque de ahí depende el área de nuestra vida. Aquella área que esté más alimentada es la que va a dominar. Y mire lo interesante que dice Pablo: ¿quién me salvará? Versículo 24: de este cuerpo que me causa muerte. Tremendo. Dicen los comentaristas que esta comparación que dice ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Resulta que antiguamente a los prisioneros los torturaban de la siguiente manera: les amarraban un cuerpo, un muerto, les amarraban un muerto en la espalda, lo encadenaban a ese muerto, y así tenían que ellos mantener con ese muerto ahí en las espaldas, ese cadáver todo putrefacto. Imagínense ustedes oliendo ese muerto ahí pudriéndose en las espaldas, ¿sí? Y así compara Pablo la vida que él tiene que arrastrar, ese cuerpo ahí, ¿cierto? Ese otro cuerpo ahí pudriéndose, maloliente, ¿cierto? Y él dice: ¿quién me librará de este cuerpo que me causa muerte? Y ahí es donde Pablo reconoce quién. Dice: Dios me salvará. Le doy gracias a Él por medio de Jesucristo, Señor mío. Miren, muchachos, aquí se presentan dos naturalezas. Hay dos naturalezas y estas naturalezas se oponen entre sí, ¿cierto? Son contrarias. Podemos ir a Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice lo siguiente: nuestra naturaleza carnal, bueno, aquí ya nos está hablando de una naturaleza, dice nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu. Ahí ya vemos la segunda naturaleza, la espiritual, ¿cierto? Y en el momento en que nosotros decidimos aceptar a Cristo, nosotros recibimos esa segunda naturaleza, la espiritual, ¿cierto?
no entendíamos muchas cosas. No entendíamos muchas cosas porque éramos carnales, ¿cierto? Y aunque seguimos siendo carnales, tenemos esa otra naturaleza que es la naturaleza espiritual. Y por esa naturaleza espiritual es que nosotros podemos entender muchas cosas acerca de Dios. Entonces, sigo leyendo. Los dos se oponen. Dice, el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. La naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu. Así que los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el espíritu, quedan libres de la ley. Así que miren lo interesante. Como les dije ahorita, podemos decir que ganará aquella área de nuestra vida, ¿cierto?, que realmente esté alimentada, ¿sí? Entonces, esa lucha que yo tengo y que estoy seguro que ustedes tienen, ¿sí?, depende de qué área de su vida estemos alimentando, la espiritual o la carnal. Si alguien me puede regalar un poquito de agua, le agradecería bastante. Podemos volver otra vez al pasaje de Romanos capítulo 7, versículo 9. En el versículo 15, perdón, capítulo 7, versículo 15. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. En los muchos viajes que yo hago todos los días para ir al trabajo, yo trabajo en Honda y de hecho yo le pedí a Dios, yo le dije, yo quiero trabajar viajando y viajo todos los días a Honda. No me entendió, pero bueno, viajo todos los días a Honda 2 veces, Daniel Henry, y colocaron una báscula, ¿cierto? Más allá del peaje, colocaron una báscula, ya está funcionando. Entonces todos los camiones, carros pesados, mulas, se tienen que meter por un carril especial que da acceso a la báscula. Y yo venía en la moto cuando vi tremenda fila. Y usted se mete en esa fila, usted ya no puede salir porque eso tiene como unos andenes, ¿sí? Y usted queda ahí. Bueno, ya les explico por qué digo que usted no puede salir de ahí. Eso es algo muy estrecho, apenas para que quepa el camión o la mula. Y resulta que en esa fila que había de carros pesados, había un señor, un conductor con una minivans, con pasajeros, y por error cogió la ruta de la báscula, ¿sí? Porque es que es un poco difícil, es un poco complicado uno orientarse cuando viene de allá para acá. Y ahí estaba ese señor ensanduchado con todos esos carros pesados, como rascándose la cabeza. O sea, un error de cálculo se metió y ahí no se podía ni dar reversa ni salirse, me va a salir por nada. Y ahí con a hacer pesar a los pasajeros, porque qué más. Y me da esa tentación de risa, pero una risa o sea, yo iba en la moto y como que yo dije, sí, eso fue lo que se me salió. Y me reía a carcajadas. O sea, la mera maldad. Yo decía, de burlándome del Señor, pero se metió allá con los pasajeros, ¿sí? Y yo decía, que va a pesar los pasajeros, va a ver cuántos pasajeros y calcula el peso de cada uno, ¿sí? Pero después me puse a pensar, oiga, uno sí es malo. ¿Por qué me estoy burlando? O sea, ¿sí? Y nos encantan las desgracias, ¿cierto? Y bueno, en eso hemos fallado todos hemos fallado, ¿sí? El que se cae, que le pasa algo malo, uno se ríe. Ay, que le pase algo a ese que usted, muchas gracias, buen hombre. Ay, que le pase algo a esa persona que usted como que le cae mal, que usted siente ese fresquito, ¿cierto? Ese fresquito cuando le pasa algo, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, mi intención no era burlarme del Señor, no, pero lo hice. Salió tan natural, ¿cierto? Y después, bueno, después viene la reflexión. Entonces, tenemos que hacer la diferencia. Volvemos otra vez al área que tenemos que alimentar. Es decir,
La diferencia es que el Espíritu de Dios nos ayuda, nos puede ayudar a vencer esta naturaleza, ¿cierto? Pablo tiene esta lucha, ¿cierto? Por no decir yo la tengo, por no decir ustedes la tienen, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema de nosotros? Que nosotros estamos tratando de pelear con nuestras propias fuerzas, ¿cierto? Pero con nuestro propio, llamémoslo nuestro propio poder. Pero es nuestro propio poder el que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Entonces fíjese con lo que nosotros queremos pelear, con nuestro propio cuerpo, que es el que nos lleva a pecar. Entonces no estamos haciendo nada, ¿cierto que no? Porque si nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne es la que nos lleva a pecar, pero de nuestra propia carne queremos sacar el poder para poder pelear. O sea, ¿sí entienden como la paradoja? Entonces es como decirle al enemigo que nos ayuda a vencerlo a él mismo, ¿sí? Ayúdeme, enemigo mío, ayúdeme a vencerlo a usted. Pues obvio que no se va a poder, ¿cierto que no? A eso me refiero. Entonces, hay una lucha interior. Hay una lucha interior. Y hay que reconocerlo. Todos tenemos esa lucha interior. Y más aún, no solamente interior, sino sumado a eso tenemos una lucha exterior. O sea, estamos rodeados por todas partes. Desde que decidimos seguir a Cristo, ¿cierto? Desde que nos hemos hecho como Cristo, nos hemos hecho enemigos del adversario de Dios, del diablo, ¿cierto? Nos hemos convertido en objetivo militar. O sea que no solamente estamos luchando contra nuestro interior, ¿cierto? Nuestros deseos pecaminosos y maldadosos, sino también estamos batallando contra los ataques del enemigo, ¿sí? Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 6, versículo 12. Vayamos allí. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice así. ¿Yo qué dije? Efesios 6. Ay, me equivoqué. Ah, sí, ya. Sí, 12. Dice, nuestra lucha, ojo, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Ush, eso parece es una película mejor dicho. Dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus de maldad, ¿cierto? Que son, ya saben de quién es el comandante mejor dicho, contra demonios. Contra eso estamos nosotros batallando día a día. Un día yo estábamos montando cicla, creo que ese día fuimos a Méndez. Yo sé que los que fueron a Méndez se acuerdan de ese día que fuimos a Méndez. Méndez es un pueblito que queda llegando a Brujas. Brujas es antes de llegar a Guayabal, ¿cierto? Usted llega ahí a Brujas y se mete a mano izquierda y hay un camino polvoriento, arenoso, feo, desierto, horrible, ahí, lleno de cascabeles. Y no sé cuántos kilómetros son, a mí me parecieron como 100, pero en realidad son como 20, no sé cuántos a Méndez. ¿Cuáles? 10. Bueno, entonces recuerdo que veníamos de vuelta, veníamos cansados y entonces yo venía hablando con un amigo, con Espinosa, y Espinosa me decía, yo no sé si Espinosa fue con nosotros, pero yo me acuerdo que fue Méndez. Bueno, y me acuerdo que venía hablando con él y él me decía, oiga, nosotros siempre le echamos la culpa al diablo, ¿cierto? En todo lo que hacemos mal le echamos la culpa a él, pero viendo que uno hace las cosas porque por su concupiscencia, ¿sí? Por los propios deseos que uno tiene. Y entonces yo decía, oiga, sí, ¿no? Uno siempre le echa la culpa al maligno. Entonces me di cuenta
que, bueno, primero no siempre debemos echarle la culpa a Satanás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando pecamos por lo general es nuestra pecaminosidad. Es decir, nosotros teníamos un viejo hombre que a muchos se les sale, ¿no? ¿Cierto que sí? Ese viejo hombre era lo que era usted antes de que usted llegara a los pies de Cristo. Si usted no ha llegado a los pies de Cristo, usted todavía sigue siendo ese viejo hombre, ¿sí? Que era nuestra naturaleza pasada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que luchar con tres cosas. Vea, ya no son dos, sino ahora son tres, ¿sí? Primero es la vieja naturaleza, lo que usted era antes, que he visto a muchos volver a esa naturaleza. He visto a muchos que salen por esta puerta y otra vez lo vemos en el viejo hombre, su vieja forma de vivir. Segundo enemigo, nuestra concupiscencia, ¿sí? Se me apagó la luz acá. Nuestra concupiscencia. Ya les voy a hablar qué es la concupiscencia. Y tercero, los ataques del enemigo. Pero le digo yo que estamos rodeados por todos lados. Estamos rodeados por todas partes. Y imagínense, una fuerza interna, además de la externa, estas fuerzas unidas son capaces de alejarnos de Dios. Téngalo por seguro, ¿sí? Así que les voy a hablar qué es la concupiscencia. Y eso está en Santiago capítulo 1 versículo 14. Porque ustedes van y han escuchado ese término muchas veces, la concupiscencia. ¿Qué les dije yo? Santiago 1:14. Dice así. Dice, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo, allá dice, de su propia concupiscencia. Es decir, cuando usted se deja llevar por un mal deseo que lo atrae, lo seduce, luego el deseo malo da luz al pecado. Y el pecado, una vez que ha crecido, dice, conduce a la muerte. Interesante, ¿cierto? Entonces aquí nos habla de un mal deseo. ¿Usted sabe de dónde salen los malos deseos? ¿Sí saben de dónde? No, nos hablaron lo que fue hace 8 días, que nos hablaron del corazón, ¿cierto? Del corazón, ¿cierto? De allí nacen los malos deseos. Decía un comentarista, usted puede permitir que las aves le vuelen alrededor de la cabeza. Listo, lo que no puede permitir es que le hagan nido en su cabeza, ¿cierto? Así es con los malos deseos. Bueno, a uno le pasan malos deseos por la cabeza o no. Dígame o no. ¿Cierto? Digan algo, digan amén o no sé. A uno le pasa malos deseos, siempre. Uno está, no sé, a mí me pasa, y discúlpenme porque yo quiero ser lo más sincero posible. Yo veo un man que va picando la moto, ¡bam, bam, bam, bam! Y se me pasa un deseo que yo no lo pedí, ojalá se caiga, para reírmele. Y después digo, ¿usted por qué es así? Sí, porque yo peleo conmigo mismo. ¿Sí? Dios, pues de malas. No sea así. Entonces ahí es donde decimos en este caso, pensamos o hacemos lo que no queremos hacer, y lo que queremos hacer no lo hacemos, ¿cierto? O vemos en el caso de los hombres que todo nos entra por los ojos, ¿cierto? Vemos esa muchacha ya, ¿sí? Bonita, así. Cuñi, no me vaya a hacer quedar mal. Y dígame si no le pasan pensamientos por su cabeza. No sé qué pensamientos le pasarán, pero nos pasan pensamientos y no son agradables, no son bonitos. ¿Ve? Y es con esos malos, dice la concupiscencia, con esos malos deseos en donde nosotros somos atraídos, luego somos seducidos
y ahí es donde ¡pam! Desobedecemos o le fallamos a Dios, ¿cierto? Y entonces yo me encuentro con esa situación y yo digo, hombre, yo sabiendo tanto de Dios, sabiendo tanto de la palabra, y a veces uno comete unos pecados tan infantiles, ¿o no? ¿O no, Daniel? ¿O no, Daniela? ¿O no, Harold? Y uno dice, y yo hablo con Dios, o sea, me refiero a que de ese tema, y yo le digo, pero no entiendo, y a veces le digo, no entiendo, ¿de qué me sirve saber tanto, cierto, de conocer tanto, si el hecho de que yo conozca no va a hacer que yo, pues, deje de desobedecer, cierto? Entonces me di cuenta que tiene que ver mucho con el aspecto en su vida, la parte de su vida que usted tiene que alimentar, la naturaleza. Recuerde que hay dos naturalezas. Ahora sí, mire lo que dice Gálatas capítulo 5, 16. Ahora vamos a ir a Gálatas, está ahí atrás. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Esta es la lucha más dura que usted y yo tenemos que enfrentar cuando estamos en este camino. Muchos se han dejado vencer, por eso no están aquí, ¿cierto? Porque no han sabido manejar esas debilidades. Todos tenemos debilidades, pues obvio, somos vulnerables, ¿cierto? El problema es que como nos enfrentamos débiles, el problema es que está aquí la carne, ¿cierto? Tremendo león, tremendo tigre de Bengala, y está el espíritu acá, tremendo gatico. Cuando llega la tentación, ¿cierto? Y está el espíritu, ¡miau! No hay nada que hacer ahí, ¿cierto? Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice lo siguiente. 16. Por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Dice, nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Ese versículo, esa parte ya la habíamos leído, ¿cierto? Pero fíjense en el consejo que nos dan aquí: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de la naturaleza carnal. ¿Sabían ustedes que el que no es de Dios, solo piensan en las cosas carnales? ¿Sabía usted eso? Y eso nos lo dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 5. Y de hecho estaba yo leyendo en ese versículo, ahora que me acuerdo, en Romanos, vamos a ir a Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 5. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, y esta muerte quiere decir separación. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Y sí que es cierto, muchachos. Mire, yo he cometido pecados, porque de eso es lo que estamos hablando esta noche, de pecados, ¿cierto? Pecados que cometemos nosotros a diario, todos los días, desde que nos levantamos a que nos acostamos. Yo he cometido faltas delante de Dios, como les decía ahorita, que yo he dicho, hombre, pero ¿cómo? ¿Sí? Pero ¿cómo es que yo vengo a hacer esto a estas alturas de la vida? Y viene automáticamente, uno pierde la paz. Automáticamente. Lo primero que pasa es que uno le da tristeza porque uno reconoce el error. A mí me da tristeza. A mí me da tristeza y yo voy y le pido perdón a Dios, ¿cierto?
y yo siento que Dios no me perdona, pero Dios lo perdona a uno, pero como que el que no se perdona es uno. Uno es el que no se perdona a uno mismo. Uno sabe que Dios ya lo perdonó, ¿cierto? Porque como ustedes saben, Primera de Juan capítulo 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, ¿cierto? Y uno se siente una tristeza, pero horrible. Y uno, no, lo defraudé a Dios, ¿cierto? Me dice, y uno comienza como a mí me pasa esto. Yo empiezo con la tristeza, luego me da mal genio. Le digo, luego me da como esa desilusión, luego me da como ese desgano, luego sí, un poco de cosas, es como una cosa en cadena, así, y después me odio, después una rabia conmigo, sí. Le dan ganas uno de meterse un cachetadón. Y entonces, ahí es donde yo dije, me tengo que declarar la guerra a mí mismo, ¿sí? Yo me conozco, yo sé cuáles son mis puntos débiles y por ahí le entro. En fin, así que vamos a hablar un poco más de esas dos naturalezas para que nos quede algo más claro. Efesios capítulo 4, ahí está más adelante, Efesios capítulo 4, pasando Gálatas. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice, hablando de esa vida nueva en Cristo, dice: se les enseñó a ustedes, muchachos, a ustedes se les enseñó acá, pilas. Dice, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes, ¿cierto? Dice, la pasada manera de vivir. Ese viejo ser, o sea, ese viejo hombre, ¿cierto? Ese viejo ser va de mal en peor, ¿cierto? Por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practiquen la justicia y la santidad por saber la verdad. Fíjense que aquí están los dos seres, aquí están las dos naturalezas. Dice, el viejo ser, el viejo hombre, es decir, la vieja manera que tenían todos ustedes, que tenía César, que tenía Sebastián, que tenía Edison, ese viejo Sebastián, ese viejo César, ese viejo Edison, esa vieja manera de vivir que tenían ellos, ¿cierto? Dice, y aprendieron a renovar su forma de pensar. Pensamiento, ¿cierto? Los deseos. Dice deseos engañosos, dice el versículo 22. Dice, su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse, o sea, volverse a vestir. Se quitó esa vieja vestimenta, se puso una vestimenta nueva, ¿cierto? Y dice, a revestirse del nuevo ser, de ese nuevo ser que Dios creó a su imagen, ¿cierto? Y estamos hablando de su espíritu. Así que vieja naturaleza es la naturaleza del pecado. ¿Me hago entender? Y luego la que nosotros tenemos, las que hemos recibido, la nueva naturaleza, que es la del espíritu. ¿Quedó claro ahí ese punto? ¿Sí? Ok, espero que sí. Así que, muchachos, de hecho, Jesús habló de esta nueva naturaleza. No sé si ustedes recuerdan este pasaje. Eso está en Juan capítulo 3. Vamos a ir un momento a Juan capítulo 3, versículo 5, versículo 5. Aquí está Jesús teniendo una charla con uno de los duros, de los sacerdotes de la época. Pero vamos a leer desde el 5. Dice Jesús: te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Así de sencillo. Muchachos,
Si ustedes no se visten, Sebastián, César, si ustedes no se visten de la nueva naturaleza, no pueden entrar al reino de Dios. Ya, así de sencillo. Pacho, los demás, Ángel, si ustedes, Miguel, si ustedes no se visten de la nueva naturaleza, que es la espiritual, aquí está claro, no pueden pertenecer al reino de Dios. No perdamos el tiempo, no perdamos más el tiempo asistiendo si no lo vamos a hacer de corazón. No salga de aquí como llegó, salga renovado. Permita que su vida sea transformada. Si yo, que he recibido esta naturaleza nueva, tengo tremendas luchas, yo no me los imagino a ustedes. Y oramos por ustedes, porque aquí oramos por ustedes, muchachos. Oramos puntual por cada uno de ustedes. Y saben que la lucha realmente, la lucha que nosotros tenemos realmente es una lucha por nuestro ego. Sencillamente es con nuestro ego, porque todo lo que queremos lo queremos hacer es para nosotros y para satisfacernos nosotros, ¿cierto? Mire, de hecho, ya les comenté que la carne, ¿no? La carne es la palabra, la palabra que la Biblia usa para referirse a la naturaleza humana, esa naturaleza humana imperfecta, ¿sí? Yo recuerdo que alguien contó una historia acá, yo no me acuerdo quién fue, fue un ejemplo, ¿sí? Una ilustración, y habló de un salchichón colgado, creo que era un salchichón, era colgado, ¿cierto?, en una puntilla. Y entonces, imagínese usted vivir, usted en su casa cuelga un salchichón y ese salchichón pues se lo van comiendo los animales ahí colgado en la pared y empieza a oler a maluco, empieza a oler a feo, ¿cierto? Y usted tiene que tener que convivir todos los días con ese olor ahí, ¿sí? Imagínense ustedes. Y así muchos de nosotros tenemos esas cositas ahí guardadas que como que no son muy agradables, ¿cierto? Y tenemos que vivir con eso, ¿cierto? Tratando de tapar esos malos olores, ¿sí? Para que tal vez los que están a nuestro alrededor no se den cuenta. Ahora, vamos a ver, antes de acabar este mensaje, cuáles son las obras de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son las obras? Porque hay unas obras de la carne y hay unos frutos del Espíritu, ¿cierto? Que ya los vimos, ya vimos los frutos del Espíritu, ¿cierto? ¿O ya se les olvidó? ¿Ya se les olvidó? Ahora vamos a volver a Gálatas capítulo 5. Por favor, volvamos otra vez, más adelante, después de Corintios. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Yo le voy a leer una serie de acciones, una serie de obras de la carne. Y yo sé que usted se va a sentir identificado con, al menos con una de esas, se va a sentir identificado, inclusive con varias, yo qué sé. Capítulo 5, versículo 19. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son, y aquí está la lista, muchachos: inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría. Mire, hago una pausa aquí, hablando de idolatría. Mire, idolatría no es solamente el que le pone velitas a un santo, a una estatua, a un muñeco, yo qué sé. Eso no es solo idolatría. Yo conozco una persona que es amante del dinero, pero amante, y él me lo dijo, es que a mí me gusta mucho el dinero, ¿sí? Y eso usted lo ve, no lo ve quieto, porque es hambre el dinero. Entonces él está ahí, y dinero. Eso es idolatría. Todo lo que ponga usted primero antes que Dios es idolatría. Si usted pone a su novia o a su novio antes de Dios, eso se llama idolatría. Si usted pone su fútbol, su baloncesto, lo que sea, antes de Dios, eso se llama idolatría. Sigo con la lista.
Participar en brujerías. Brujerías, sí, brujerías. Y hemos participado en brujerías, en hechicerías. Mira, yo recuerdo, inclusive en una iglesia un día que nosotros fuimos en otro pueblo y tenían disque sal, ellos tenían un mercado ahí, sal, arroz, tenían, yo no sé qué más era, azúcar, tenían un agua, no sé, traía de dónde, aceite, todo eso, ¿sí? O sea, yo pensé que era que iban a preparar algo ahí, ¿sí? Y todo eso es para ciertos rituales. Eso se llama brujería, ¿sí? El que, ay, que vaya, réceme, no sé, réceme allá el nuevo negocio que estoy haciendo, ¿cierto? Eso se llama brujería. Que es que yo tengo, es que esta cadenita me la regaló fulano de tal y esta es mi cadenita de la buena suerte, ese es mi amuleto de la buena suerte, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Continúo, dice odio, discordia, celos. Y miren, las enemistades. Aquí cuando habla de discordias, de enemistades, utiliza la palabra que se utiliza ahí es relacionada con el odio, ¿sí? Y yo sé que acá hay muchos que estamos enemistados con alguien y así no nos demos de cuenta, hay ciertas cositas como de odio, ¿cierto? Yo recuerdo, no voy a decir en qué fecha porque sería muy obvio, pero recuerdo que yo estaba con Daniela Ramírez y yo le comentaba, oiga Dani, ahora que veo a esta persona, a mí se me despiertan como cositas del pasado. Yo creo que yo no he sanado esa parte ahí, ¿sí? No sé cómo algunos le llaman ¿cómo le dicen? Como esa espinita, esa era la palabra. Como una espinita ahí como que, ay, como que, hombre, o sea, como inconscientemente me dice, uy, tremendo, ¿sí? O sea, todavía no he sanado esa parte ahí, ¿sí? Y uno, ay, ¿cómo estás? Pero la espinita ahí por dentro. Entonces, tremendo, ¿no? Tremendo. Divisiones, envidias, borracheras, parrandas, en fin, otras cosas parecidas. Y eso sí que hay acá. Bueno, acá en todo lado, ¿no? Pleitos, diferencias en el colegio, en el trabajo. Dígame si usted no tiene, mire, yo por lo menos, a mí me pasa, y ustedes ya saben, con la señora que me arrienda la casa. Es un amor, porque me lleva cosas a la casa y o sea, ella como que hace el mal, pero después va y, ¿sí? Como que trata no sé, va de la casa, me lleva aguacatico, me lleva una cosa, me lleva la otra, y por las mañanas me despierta con ese ruido, por la noche, esa señora no duerme, se acuesta como a la medianoche, se levanta a las 4 de la mañana, ¿sí? Y llegué un momento, llegué a sentirle fastidio. En serio, mire, yo salía de la casa y es una señora muy activa. O sea, usted sale a botar la basura a las 5 de la mañana y está ella ya barriendo afuera. Y uno, no, pero es algo inconsciente. Es algo inconsciente con lo que lucho todavía. Y abre uno la ventana y está justo pasando para el frente. Antes de que me vea. Y yo me subo a la moto y mi esposa, esperando que mi esposa salga, cuando yo miro por el retrovisor, viene y yo y esa ansiedad de que salga mi esposa, se monte rápido y se voltea y yo salgo y ya veo que la señora está como, ¿sí? Y eso es lo que tenemos nosotros que sanar, ¿sí? Es difícil, es difícil. Y cuando toca yo me siento con ella. Bueno, no me siento porque me paro ahí y hablo con ella como para hacer las paces, sí, hablo con ella y ella es muy charlatana y tales y me roba mucho tiempo y después ya no sé cómo cortarle y me tengo que ir y sí. Pero bueno. Y bueno, el día del arriendo es muy puntual para llevarme algo. Me lleva algo y ay, muchas gracias. Y se queda así.
¿verdad? Bueno, en fin, creo que todos tenemos uno de estos, de estas listas de puntos, ¿cierto? En las que hemos fallado, ¿sí? Y yo lo que quiero dejarles en esta noche, muchachos, mire, no nos vean a nosotros, los que servimos aquí en la iglesia, no nos vean a nosotros como, mejor dicho, que levitamos, porque no, nosotros tenemos las mismas luchas que ustedes, créanlo. Pero lo que nosotros sí sabemos es que nosotros sabemos a quién ir, sabemos que Dios nos puede limpiar, Dios nos puede sanar, sabemos que Cristo nos da esa fortaleza, ¿cierto? Nos da ese poder de poder vencer esos deseos pecaminosos, ¿cierto? No se sientan mal si por su cabeza pasan pensamientos, ¿cierto? Malos, pero no los deja hacer nido en su cabeza, no los deja hacer nido, porque si no, perdió. Y si usted está débil espiritualmente hablando, mejor dicho, ahí no hay nada que hacer. Así que, como les dije ahorita, si usted en estos momentos está luchando con algún pecado, recuerde que hay perdón en la sangre de Cristo. Como les cité yo ahorita, 1 Juan capítulo 5, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y les voy a leer otro versículo que no lo tenía en mente, pero me llegó en estos momentos. Es en el capítulo 2 de 1 de Juan. Y aquí le habla a la iglesia, a nosotros, y les dice: hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a un defensor ante Dios, Cristo el justo. ¿Cómo así? Pero que si alguno peca, porque se sabe que tenemos una batalla que librar, ¿cierto? Y se sabe que tenemos momentos de debilidad, ¿cierto? Por eso yo los invito en esta noche a que usted alimente ese nuevo ser, que usted alimente esa naturaleza espiritual. Y si usted no se ha vestido de ese nuevo ser, lo invito a que usted no salga con esa misma naturaleza, con ese antiguo ser, con ese antiguo hombre, sino hágase esta noche un nuevo hombre, hágase un nuevo César, un nuevo Sebastián, un nuevo Edison, ¿sí? No salga de aquí con esa antigua naturaleza. Dice Gálatas capítulo 5 en el versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: crucificar esa carne, crucificar ese viejo hombre, porque ya tenemos el poder para hacerlo. Porque el mensaje del evangelio es que hay victoria, muchachos. Ese es el mensaje: hay victoria sobre el pecado, sobre el odio, sobre la muerte. Hay victoria. Toda maldad, sobre toda maldad, siempre y cuando nosotros rindamos nuestras vidas a Jesús y le dejemos que viva la victoria de Él a través de nosotros. Entonces yo los quiero invitar en esta noche a que ustedes se alimenten con palabra, con oración, congregándose, compartiendo el evangelio también. Porque si no, muchachos, no van a salir. No lo digo por todos, tal vez por algunos. No van a salir de ese hoyo en donde se encuentran. No van a salir. Solos no. Y todos estamos luchando en estos momentos. Todos tenemos una batalla que librar en este momento. Todos la estamos teniendo. Pero no siga peleando en sus fuerzas, porque cada vez se va a debilitar, hasta que lo último ya el enemigo juega con usted, ¿sí? No le demos cabida a esos malos deseos.